Si me sigues desde hace tiempo, sabrás que los diseños con un solo motor siempre me han fascinado. No solo requieren menos recursos, sino que también obligan a pensar de forma distinta, como aprovechar un único actuador para moverse en múltiples direcciones. Esa limitación, lejos de ser un problema, se convierte en un reto creativo. En este proyecto construiré un bípedo que funciona con un solo motor y que aún así es capaz de dirigir su movimiento con cierta precisión. La inspiración para este proyecto provino de varias fuentes, pero hubo una en particular que marcó el punto de partida. Me llamó la atención la forma en la que lograba cambiar de trayectoria utilizando un solo motor. El principio era tan simple como ingenioso. Variar la velocidad del motor dentro de un mismo ciclo de rotación, creando fases de aceleración y desaceleración, que combinadas dan lugar a distintos desplazamientos. Esta idea conecta con otro proyecto del canal, donde explico cómo distintas formas de accionar un motor pueden dar lugar a estados definidos, a partir de los cuales se generan movimientos en múltiples direcciones. Aunque no logré encontrar el artículo de investigación original asociado a este sistema, el comportamiento que observé en el video fue suficiente para animarme a desarrollar mi propia versión. Asumo que el diseño original emplea un motor DC junto con un encoder para medir la velocidad, aunque no contaba con dimensiones ni con detalles técnicos concretos. Aún así, el simple hecho de que el sistema funcionara fue razón más que suficiente para dar el salto y ensamblarlo por mi cuenta. Lo primero que consideré fue generar un movimiento oscilatorio, lo que requería ubicar masas en los extremos del rotor. Tras darle varias vueltas, comprendí que si quería intercambiar o ajustar esas masas, necesitaría tornillos, especialmente largos. Para facilitar el ensamblaje, opté por utilizar discos de cartón que conservaba de proyectos anteriores. A uno de los discos le realicé un corte central para permitir el paso de la correa de transmisión, que en este caso sería una simple liga. El motor elegido fue uno reciclado de un reproductor de discos. Como normalmente opera 2,5 volts, alimentar todo el sistema 3,7 sería lo más práctico. Para soportar las masas, añadí dos varillas de madera, junto con el eje principal y la polea encargada de transmitir el movimiento desde el motor DC. Los ejes serían metálicos, acompañados de bujes de plástico para reducir la fricción, mientras que la polea, también de cartón, provenía de piezas que ya tenía almacenadas y resultaban más que suficientes para el proyecto. En lugar de depender de sensores adicionales, decidí buscar una solución puramente mecánica. Sabía que las oscilaciones levantaban parcialmente los pies, y por experiencias previas con motores vibradores, también tenía claro que el sentido de giro podía definir la dirección de movimiento. Decidí poner a prueba un concepto sencillo, pero prometedor. Cuando el robot gira, los brazos se encuentran desfasados 180 grados, lo que permite que el movimiento principal sea hacia adelante. Sin embargo, como el sistema no es perfecto, aparece una deriva natural, hacia la derecha o la izquierda. Esta observación me llevó a una idea clave. Si lograba introducir un ligero desfase entre los brazos, el robot pasaría más tiempo apoyado en un lado que en el otro, forzando así un cambio de dirección. Para entenderlo mejor, podemos imaginar que dos ejes o varillas están inicialmente desacoplados y que cada uno cuenta con un tope mecánico. Uno de ellos gira libremente hasta que después de casi una vuelta completa, su tope entra en contacto con el otro eje y empieza a arrastrarlo. Si se invierte el sentido de giro del motor, el eje activo vuelve a girar libremente casi 360 grados. Cuando los topes se encuentran nuevamente, el movimiento se transmite en sentido contrario. Este comportamiento es justamente lo que permite lograr el cambio de dirección sin necesidad de sensores. Detrás de cada proyecto hay un proceso largo de diseño, validación y ajuste. Algo que no siempre es fácil de conseguir son materiales de precisión confiables, especialmente cuando el funcionamiento del proyecto depende directamente de ellos. Para seguir creando y mantener estas ideas en marcha, contar con un proveedor confiable realmente marca la diferencia. JLCMC es parte de ese proceso. Trabajan con componentes mecatrónicos para automatización, tanto estándar como personalizables,
Ofrecen modelos CAD 2D y 3D gratuitos, cotización automática y envíos rápidos. Es una opción práctica cuando necesitas piezas funcionales, precios razonables y soporte técnico real. Gracias a JLCMC por patrocinar y apoyar la creación de este contenido. Puedes encontrarlos en jlcmc.com y obtener $123 en cupones desde el enlace en la descripción. Un detalle en particular que se puede extraer del video es que para que el sistema funcione correctamente, la forma de los pies era fundamental. Necesitaban una curvatura específica, así que decidí fabricarlos de manera artesanal. Recorté varias piezas de papel y las pegué sobre una esfera previamente cubierta con plástico. Luego apliqué cola sintética, y al secar, las piezas adoptaron una forma esférica. Después realicé algunos cortes para darles una forma más rectangular, y los uní al cuerpo del robot mediante varillas de madera. Con la parte mecánica finalizada, añadí el motor eléctrico y realicé las primeras pruebas. El robot se movía apenas unos milímetros y describía una trayectoria circular, probablemente debido a un centro de gravedad desfasado. Aún así, eso era una buena señal. El sistema respondía, lo que confirmaba que iba por el camino correcto. Tras varias pruebas adicionales, fuera de cámara, decidí avanzar directamente hacia una versión final. Sabía que si necesitaba invertir el sentido de giro del motor, tendría que incorporar un circuito de control, ya que hacerlo de forma física podría interferir con el movimiento del robot. Pasando a la parte electrónica, decidí utilizar un SP32S3 montado sobre una placa perforada que ya incluía un L911.0. Todo el sistema se alimenta con una batería de 3,7 volts. El código implementa un servidor web en el SP32. El joystick envía los valores a los ejes X e Y, a los que le aplica una zona muerta, para evitar movimientos accidentales cuando el control está cerca del centro. A partir de estos valores, el programa decide si el robot debe avanzar, girar a la derecha, girar a la izquierda o detenerse. El motor se controla mediante dos pines, donde el pin que recibe la señal PWM define el sentido de giro. Para avanzar, el motor gira de forma continua en un solo sentido. En cambio, para girar, el código invierte el sentido de giro del motor de manera secuencial. Realicé distintas pruebas en varios entornos, teniendo en cuenta que el robot está pensado para superficies lisas. En estas condiciones, el comportamiento fue el esperado, con un ligero desfase hacia uno de los lados, lo que hacía necesario invertir el sentido de giro con cierta frecuencia. Si bien el sistema podría refinarse aún más, decidí dar el proyecto por concluido. El objetivo principal estaba cumplido. Al reducir el sistema a un solo actuador, cualquier juego mecánico, flexión de materiales o variación en el ensamblaje deja de ser un error secundario y pasa a formar parte activa del comportamiento dinámico. El cartón, la madera y los ejes metálicos no solo son materiales de bajo costo, sino elementos que introducen amortiguamiento, histéresis y variabilidad, haciendo que cada iteración del robot sea ligeramente distinta. Desde el punto de vista ingenieril, esto obliga a diseñar para no eliminar completamente esas variaciones, sino para convivir con ellas, aprovechando su efecto para generar movimiento en lugar de combatirlo. No olvides suscribirte al canal, así podrás estar al tanto de proyectos, pruebas y demostraciones. Te espero en los próximos videos.